buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal SJ Bonsaido. Hoy os traemos un vídeo un poco diferente. Hoy os vamos a hablar de la historia del bonsai, de la historia y evolución del bonsai. No va a ser un vídeo en el que nos centremos en fechas, lugares, expansión. No va a ser una clase de historia. Va a ser un poco aportaros pues todas esas curiosidades o aspectos que vamos leyendo del bonsai y nos parecen interesantes, y todo ello complemente un poco pues lo que ya sabemos del bonsai y de su historia, ¿no? Es parte de su historia. Y como toda historia tiene un principio, el principio de esta historia es ¿qué es bonsai? Bonsai literalmente significa árbol en maceta, pero ¿cómo llega el hombre a decidir que va a plantar un árbol en una maceta, lo va a cultivar, a desarrollar y a perpetuarlo fuera de su lugar de origen? Bueno, pues hay una teoría, o una de las teorías o de los orígenes posibles de este asunto se centra sobre las antiguas civilizaciones o culturas nómadas. Estos pueblos lo que hacían era cambiaban constantemente de ubicación, no se asentaban en un terreno determinado durante toda su vida, sino que iban cambiando, y con ellos se llevaban todas sus pertenencias. Entre otras se llevaban las plantas medicinales que necesitaban. Ellos en un principio lo que hacían era recolectaban las hojas, los frutos, las raíces, las flores de todas esas plantas que conocían y sabían que podían tener una función terapéutica o medicinal pues para tratar cualquier dolencia que tuvieran. Pues esto les vino muy bien, pero tenía un problema, que podía darse el caso que en un momento determinado alguien tuviera una dolencia y no tuvieran acceso a la planta o a la parte de la planta que ellos necesitaban para tratarla. ¿Por qué no tenían acceso? Pues podía ser porque simplemente se les hubiera agotado, porque se les hubiera estropeado y ya no se pudiera pues, hacer uso de ella, etcétera, etcétera. Por mil cosas podían no tener acceso a las plantas. ¿Qué se les ocurrió a esas mentes pensantes? Llevarse las plantas. Entonces lo que hicieron fue coger directamente esas plantas que ellos necesitaban y plantarlas en vasijas. Con ello no solo consiguieron llevarse las plantas y tener acceso a ellas siempre, sino que además aprendieron mucho sobre botánica, sobre el cultivo sobre todo, porque al fin y al cabo lo que tenían que hacer era mantener esa planta viva para que cuando necesitaran usarla poder hacerlo. Bien, pues ese es el origen o uno de los orígenes que se cree de por qué el hombre empezó a cultivar en maceta. Pero si miramos desde el aspecto, o nos centramos ya en el aspecto del bonsai, el bonsai se desarrolla o su primer origen es chino. Hay pinturas datadas de hace 2000 años en las que se ven imágenes de jardines o personas transportando macetas, vasijas bajas en las que se plantan diferentes árboles y rocas. Los chinos en su origen lo que hacían era una representación de paisajes en miniatura. Bien, pues esto es de hace 2000 años. En China se conocía como Penjing, Bonsai o Penzai. Más que el bonsai como lo conocemos actualmente, los chinos lo que hacían era intentar representar un paisaje. Hay una leyenda que cuenta que un emperador de la dinastía Han, pues bueno, pues él quería tener el placer de poder contemplar el paisaje de todo lo que gobernaba, y no podía. No podía hacerlo todos los días, no podía hacerlo desde su palacio. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo fue hacer una representación con las plantas, diferentes plantas que se daban en todo su territorio,
y hacer una representación en miniatura. O sea, la leyenda lo que cuenta es que este hombre dijo, me voy a coger los árboles de tal sitio, voy a coger unas rocas y voy a representar cómo es el paisaje de ese sitio que gobierno. Esa es una de las leyendas que hablan del origen del penyin. Luego los chinos fueron desarrollando todo este aspecto. Esto siempre vamos a pensar o tener claro que siempre los que cultivaban y desarrollaban el penyin siempre iban a ser emperadores o nobles. Nunca iba... El pueblo llano nunca tenía tiempo ni tenía acceso a este tipo de arte. Tenían otras preocupaciones que seguramente fuera sobrevivir y pasar el día a día como para dedicarse a nada más, ¿sabéis? Así que nada, esto se desarrolló siempre en la alta cuna de la sociedad. Pero bueno, a finales de la dinastía Ming, que es la penúltima dinastía china, pues este arte ya se transformó en arte tradicional. O sea, con esto lo que hubo fue una expansión del penyin y fue accesible pues un poco a ya todo tipo de personas de diferentes estratos de la sociedad, siempre y cuando pudieran dedicarle un poco de tiempo. Con esto el penyin no solo representaba, para ellos no solo representaba un aspecto ornamental, enfocaba una serie de aspectos teológicos o aspectos religiosos, incluso misticismo y magia. Ellos creían firmemente en que un paisaje o la naturaleza en sí es mágica y guarda, pues bueno, todas las leyendas que conocemos que tienen que ver con bosques, hadas, druidas, en la sociedad en la que sea. Pues ellos creían firmemente en la magia que guardaba la naturaleza. ¿Qué creían con el penyin? Ellos lo que creían era que si conseguían reducir un paisaje a su mínima expresión, lo que hacían con ello era concentrar todo ese poder mágico y esa energía, y con ello que el maestro que lo hiciera pudiera incluso absorberla y beneficiarse de esa magia, ¿sabes? El penyin creían que les aportaba poder mágico. Incluso hay leyendas en las que se habla que usar el penyin, desarrollar el penyin les podía proporcionar la inmortalidad, nada más y nada menos. Así que mirad a ver si estamos aquí como bobos todos haciendo bonsáis y resulta que no nos vamos a morir nunca. Pero bueno, este es el origen de China. De China se extendió y fue a Japón. A Japón llegó como entre los siglos X y XI. En China se desarrolló la secta Zen. Y esta secta atribuía propiedades mágicas y religiosas al penyin. Entonces, todos los monjes que salieron de China y exportaron su religión, sus creencias, su cultura, llegaron a Japón, y ahí fue donde empezaron a explicarles o a intentar transmitirles que a través del penyin era una forma de conectar directamente con Dios. Entonces, bueno, pues de ahí llega, esa es la forma en la que llega de China a Japón. Luego Japón, bueno, pues adopta el budismo y acepta todo este tipo de creencias, y con ellas el penyin. Una vez aceptado el budismo, pues los japoneses no solo están adoptando el budismo, sino que están adoptando una cultura, un modo de vida. Bien, pues con esta cultura vienen emparejadas una serie de características, una serie de aspectos, entre ellos el bonsái.
Hasta ahora lo conocíamos como penjin, que era una representación en miniatura de un paisaje. Pues los japoneses ya no solo van a representar un paisaje, sino que van a representar incluso una parte de ese paisaje, o sea, un árbol. Los japoneses, no vamos a entrar en muchos detalles con los japoneses, porque es la parte más conocida, lo que todos sabemos, y es redundar en el tema, entonces bueno. Pero los japoneses son los que lo desarrollan, los que llevan el bonsái a su máxima expresión. Al principio, no olvidemos que es una forma de conectar con Dios o estar más cerca de Dios. Entonces, al principio, los árboles van a representar formas de animales o animales mitológicos que forman parte de su religión. Entonces, esto hace que esos árboles fueran diferentes a lo que conocemos hoy como bonsái. Seguramente si los viéramos nos parecerían más tosco, incluso diríamos, venga hombre, es un bonsái. Eso los primeros bonsáis. A partir de ahí ellos desarrollarían, se irían centrando en las especies, aprenderían todo sobre cada una de las especies y se adelantarían un poco al desarrollo que tienen natural los árboles para conseguir trabajarlos y adecuarlos para llevarlos a un punto final determinado, o sea, para una forma determinada. Con el paso del tiempo acabarían desarrollando, incluso puliendo todo este trabajo y harían pues un bonsái ya parecido no, llegarían a lo que nosotros hoy conocemos, que es un bonsái mucho más refinado, mucho más fino. Es tan importante para ellos y para su cultura el bonsái que se tiene constancia de un congreso realizado en Osaka a finales del siglo XIX, en el que se juntan una serie de artistas y estos artistas se juntan para hablar de bonsái. O sea, aquí ya están poniendo sobre la mesa todo lo que conocen sobre el bonsái, sobre sus especies, y determinan y fijan los puntos los aspectos de cultivo que tienen que tener con cada árbol, cómo trabajar cada árbol, fijan los estilos de bonsái, fijan las proporciones, el equilibrio del bonsái. Todos estos aspectos se fijan en este congreso. En Japón, principalmente, los que, al igual que en China, los que desarrollan el bonsái siempre van a ser los emperadores y toda la población de clase alta, digamos, ¿no? Son los que lo van a desarrollar. Es algo muy cerrado y muy hermético al que solo una pequeña parte de la población tiene acceso. Luego esto va evolucionando y se va abriendo y expandiendo al resto de personas y se llegan a especializar. Empiezan a aparecer los primeros viveros y primeros cultivos de bonsái. Estos bonsáis además luego iban a tener acceso los emperadores y demás, iban a ser viveros digamos un poco dedicados a una parte de la población. Bien, pues la zona en la que se encontraban estos primeros viveros en 1920 sufre un terremoto y destruye la mayor parte del área. Desafortunadamente murió mucha gente y no solo eso, se destruyeron gran parte de los árboles, la mayoría de los árboles que allí se cultivaban. Lógicamente es más lamentable las víctimas humanas, pero no significa que no se lamente también la pérdida de bonsáis. Esto hizo que hubiera como un bajón en el desarrollo del bonsái, pero a raíz de esto los supervivientes los supervivientes que se dedicaban al cultivo de bonsái llegaron a fundar y a crear un pueblo, Omiya, que estaba en las cercanías de Tokio, dedicado al cultivo del bonsái. O sea, hay unos bonsaístas que sobreviven al terremoto y fundan un pueblo y lo dedican al desarrollo del bonsái. Este pueblo, con el tiempo, será absorbido por Tokio y formará parte de los suburbios de Tokio. Actualmente
es una zona en la que hay muchos viveros dedicados al bonsái, donde hay muchos maestros desarrollando su arte, y algunos de esos viveros se mantienen desde su origen. O sea, hay algún vivero de los que se crearon cuando se fundó Omiya, que en la actualidad aún perduran ahí. Eso es la pasión japonesa por su arte, por su cultura y por mantenerla viva, que hace que generación tras generación perpetúen un arte, un conocimiento no sé cómo deciros, y lo desarrollen en su máximo exponencial. No solo el bonsái llega a Japón, sino que llega a Vietnam, llega a Taiwán, llega a Corea y llega a Indonesia. Estos bonsáis que a día de hoy siguen coexistiendo, son zonas donde se hacen bonsáis, no tienen tanta fama porque quizás no lo desarrollaron con el mismo potencial con que lo hicieron los japoneses, que ha sido lo que más nos ha llegado a todos porque el refinado es mucho mayor. En estos países el bonsái se ha desarrollado en función de su modo de vida. Al final es un arte y el arte está condicionado por todo lo que le rodea. Pues en estas zonas la población en muchos casos es población pobre que tiene que dedicar su día a día a sobrevivir. Entonces el bonsái se empapa de eso, no se le dedica al mismo tiempo, no se estudia en profundidad como se hace en Japón, etcétera, etcétera. Entonces de ahí vienen las diferentes estilos y el desarrollo distinto que tiene en estos países a Japón. Al final Japón lo desarrolla mucho porque solo es la clase alta la que se dedica a ello y la que tiene tiempo y dinero para profundizar todo lo que quiera. De Japón el bonsái pasa a Europa. Finalmente el bonsái llega a Europa a través de los japoneses, que son quienes nos lo exportan a nosotros, quienes nos transmiten el arte del bonsái. Al principio el bonsái en Europa es tomado como un arte extraño, extravagante y tosco, que cree que representa una forma de maltrato hacia los árboles, haciéndolos en miniaturas, haciéndole pues eso, 1000 filigranas para obtener formas extrañas, y es tal que así que en Europa se llegan a colocar árboles al revés, se llegan a colocar unos encima de otros, etcétera, etcétera, porque piensan que es una forma de expresión estrambótica y lo llevan un poco a su mayor expresión. Al fin y al cabo, Europa está empezando a conocer el bonsái. Llega la Primera Guerra Mundial y con ello, digamos que desaparece el bonsái de las vidas de los europeos. Al final, la Primera Guerra Mundial trastoca las vidas de todas las personas, y el bonsái es algo nuevo, entonces es fácil de olvidar. Con la finalización de la guerra, al volver las tropas a sus casas, todos los soldados siempre se traían algo de los sitios donde habían estado. Muchos soldados lo que se trajeron fueron bonsáis. Esto hizo que se recobrara otra vez el interés por el bonsái y se volviera a centrar sobre todo las clases altas en adquirir bonsáis traídos directamente de Japón. Estos árboles tenían un precio exorbitado y solo al alcance de sus bolsillos. También cambia un poco la idea del bonsái cuando llegan los primeros maestros japoneses, y digamos que exponen y explican cuál es la filosofía del bonsái,
cómo se trabaja un bonsái. Los primeros bonsáis en Europa morían rápidamente porque no se sabía ni siquiera cuidar de ellos ni mantenerlos vivos. Entonces, hasta que no llegan los japoneses y explican y nos hacen profundizar un poco más en el tema, no es cuando empezamos a desarrollarlo y a llegar a lo que hoy conocemos. En América, el bonsái, quienes lo exponen son principalmente los japoneses que viven en el estado de California. Es ahí donde se encuentra el gran maestro John Yoshio Naka, que expone y dedica su vida, aparte del bonsái, a hacerlo llegar a Occidente, a que conozcamos en profundidad el bonsái. Escribe 2 libros, no sé, lo llamaría la Biblia del bonsái, en el que explica las técnicas para hacer un bonsái y cultivar un bonsái. Esto nos abre unas fronteras al bonsái que hasta la fecha no se habían abierto, no se habían roto tantas barreras. Es el primero que nos acerca al máximo el bonsái. Es tanto que en Japón es muy reconocido por ello y es muy agradecido por ello. Es tanto así que el emperador japonés lo condecora con el mayor galardón del que disponen, o sea, con el mayor galardón por hacer llegar parte de la cultura y tradición japonesa a Occidente, expandirla por el mundo. Así que nada, así llega el bonsái a Europa y se convierte en lo que hoy conocemos. Es verdad que cuando empiezan a llegar los primeros árboles de Japón, esos árboles tienen unas cualidades y unas características mucho mejores que las de ahora. Tienen el bonsái ya desarrollado, que se conoce en ese momento, digamos que tiene mucha más calidad que los que se están desarrollando ahora para la venta. ¿Por qué? Porque en ese momento son bonsáis cultivados con cientos de años, es una tradición milenaria y se pagan auténticas fortunas por adquirir uno. Cogen tanta fama y tanto auge que al final todo el mundo quiere un bonsái, todo el mundo quiere tener un árbol y quiere tener algo de la cultura japonesa en su casa. Esto hace que cada vez aparezcan más viveros, que haya maestros japoneses fuera de Japón cultivando grandes árboles, y hace que nazcan los primeros maestros occidentales del bonsái, que hay alguno muy bien valorado en Japón. O sea, digamos que los occidentales nos hemos acercado un poco al bonsái. El bonsái sí que es verdad que, al bonsái en Japón, es verdad que en Japón quizá han profundizado tanto durante tanto tiempo que han estipulado unas bases muy cerradas y unas directrices demasiado estrictas. Y somos los occidentales los que infringimos a veces esas normas, esas leyes, y quizá sea ahora cuando se empieza a ver una nueva evolución en el bonsái. Cuando ya llevaba muchos años estancado, quizás se esté desarrollando una nueva técnica, una nueva evolución del bonsái. ¿Para bien o para mal? No se sabe. Eso es tiempo, veremos a ver. Como apunte final os voy a decir que aunque el origen lo encontramos en China, con 2000 años de antigüedad, no es la única cultura antigua en la que encontramos referencias de árboles en miniatura, sino que las encontramos también en la cultura egipcia, babilónica y en la cultura india. En Egipto, por ejemplo, hay una pintura que está datada de más de 4000 años de antigüedad, en la que se ven personas portando árboles en macetas, en rocas talladas, árboles en miniatura. Y se sabe que Ramsés III donó
muchos de estos árboles a otros templos con fines ornamentales. O sea, estamos hablando ya de una finalidad igual o similar a la del bonsái actual, que es una finalidad ornamental. No estamos hablando de finalidades medicinales ni nada por el estilo. En India, por ejemplo, se encontró lo que puede ser el primer tratado del cultivo de árboles en miniatura. Sí que es verdad que aquí los fines eran medicinales, pero bueno, también se dieron cuenta, podándolos y al pinzarlos para coger partes de planta para usarlas en medicina, se dieron cuenta que al final la planta se desarrollaba y acababa teniendo la apariencia madura y desarrollada que puede tener en la naturaleza un árbol. Entonces, bueno, esto es interesante saberlo porque al final quizás estemos viendo un origen del bonsái, aunque no esté relacionado con China, que eso no se sabe, pero sí que estamos viendo culturas que sí que cultivaban árboles en miniatura. Ya como apunte final habéis visto que os he ido poniendo fotos a lo largo del vídeo, quería finalizarlo con unas pequeñas curiosidades o datos y quería enseñaros, yo he elegido 3 de los que conozco, enseñaros los bonsáis más antiguos que tenemos, que existen en la actualidad y que siguen vivos. Os voy a poner primero un ficus que está en Crespi, en Italia, y este ficus tiene 1000 o más de 1000 años de edad. Al igual que este, hay un pino en Manseigen, en Japón, que también tiene 1000 años de edad. Y luego tenemos un árbol, os voy a poner por último, un árbol de 800 años de edad. Este árbol es un árbol de Kobayashi, un gran maestro, que también es uno de los bonsáis vivos más viejos o más antiguos que tenemos. Hay un árbol que no puede olvidarse, que es un pino, es este pino blanco japonés. Este pino sobrevivió en 1945 al ataque sobrevivió a Hiroshima, y este pino ha sido cultivado y cuidado por 6 generaciones, Imaginaros, hay hijos tras hijos tras hijos, todos dedicados al mundo del bonsái y a cuidar un árbol que sobrevivió a Hiroshima. Este árbol actualmente está en Washington, no recuerdo el nombre del museo, creo que es el Museo del Bonsai Painting de Washington, algo así se llama, no recuerdo el nombre exacto del este. Y luego os diré que el bonsái más caro de la historia es un enebro de 250 años que salió en subasta en 1981 y se vendió por la friolera cantidad de 2,5 millones de dólares. Ahí es nada, ahí es nada. Sí que es verdad que, por ejemplo, algún árbol de Kobayashi o el propio Goshin de John Naka podrían alcanzar cifras muy superiores, pero no han salido a la venta, nunca han sido subastados, ni sus propietarios han tenido el interés de venderlos. Entonces, aunque sabemos que seguramente alcanzarían cifras superiores, no lo han hecho porque no han estado en esa situación. Que imaginaros que saliera, imaginaros llevaros a Goshin a casa. Imaginároslo, tenerlo en vuestro jardín, en vuestra terraza, ahí bien expuesta y tal, para lucirlo a las visitas, mira, tal. Vamos, yo entré a Goshin en mi casa y no sale ni de coña. Eso sí, en el jardín, Lo de ya meter un bonsái en el interior de casa, en el salón para que lo vea la gente, ya si metes a Goshin, se te echa Japón encima, invade tu casa y se te acabó la vida. Fuera bromas, nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya resultado entretenido, que os haya
hecho ver un poco cuál ha sido el desarrollo y la evolución del bonsai y quedaros con los apuntes y curiosidades que os hemos dado. Muchas gracias por las suscripciones, muchas gracias por los comentarios, se agradecen siempre y nada, un abrazo y hasta el siguiente vídeo, amigos.